Si has estado pendiente de mis otros canales, habrás visto que recientemente pasé de este avatar a esto. Como ves, el cambio en calidad es brutal y en este vídeo te voy a contar cómo lo he hecho. Aprenderás a crear tu avatar ultra realista y a utilizarlo como VTuber o avatar propio para poder hacer vídeos como este, porque con este sistema podrás hacerte prácticamente cualquier personaje. Un niño repelente. ¿Y tú qué miras? Una chica guapa. Hola, guapo. ¿Qué haces? O un viejo cascarrabias. Oiga, joven, a ver si mira por dónde va. Pero vamos paso a paso para que lo puedas entender todo. ¿Qué necesitas para empezar? Bueno, este avatar que estás viendo está hecho con un Unreal Engine, el cual está integrado en el nuevo videojuego llamado inZOI. inZOI es un nuevo videojuego de simulación social, cuyo objetivo es quitar del podio al juego que lleva ya 11 años en la cima de los juegos de simulación social, los Sims 4. Desde luego, inZOI tiene todo el potencial y aunque a día de hoy todavía está un poco verde, si siguen a este ritmo en poco tiempo va a ser el sustituto perfecto. Pero vayamos al grano, si quieres hacerte un avatar como este, obviamente vas a necesitar comprarte una copia de inZOI. Puedes encontrarlo en Steam a un precio de unos 40 euros. Antes de comprarlo, revisa que tengas ordenador suficiente, echa un vistazo a sus requisitos mínimos. Una vez lo tengas y lo hayas instalado, abrimos el juego y nos vamos al estudio de creación de personajes. Ahora verás ante tus ojos el que quizás sea el juego con el creador de personajes más completo. Mientras os dejo un vídeo acelerado donde podéis ver cómo hice mi avatar, que finalmente no es ese, pero bueno, da igual, os voy haciendo una visita rápida por las opciones de personalización. Al abrir el estudio te aparecerá un avatar aleatorio, como ves puedes cambiar el grupo de edad, hacerlo niño, adulto, viejito, etc. Por supuesto, cambiarle el sexo entre masculino y femenino. Luego, si nos vamos a modelos de ZOI, podremos ver todos los modelos por defecto, los cuales podremos utilizar como base para hacer el nuestro. Una vez elegido el modelo, si nos vamos a la pestaña Caras, podremos elegir entre varias caras ya hechas. Cuando tengas la que más te guste, podrás personalizarla muy detalladamente. A destacar las pestañas Edición Básica y Edición en Detalle, donde esta última hará que aparezcan muchos más puntos para modificar la cara a tu gusto. Si queremos cambiarle el pelo, antes tendremos que quitarle la gorra o sombreros que puedan tener. Nos vamos a la sección Accesorios y quitamos el accesorio que está seleccionado. Ahora podemos volver a la sección Pelo e ir probando. Lo mismo podremos hacer con bigotes, barbas, etc. También, por supuesto, podrás cambiar el color. El tema vestimenta, podrás ponerle un montón de ropa diferente, cambiar el color a cualquier prenda e incluso personalizarla subiendo tus propios diseños. Si te interesa que haga un vídeo específico sobre esto, déjamelo en los comentarios. En este vídeo no tocaré este tema para no hacerlo tan largo. Bueno, y ahora viene lo interesante, captura de movimiento facial. Para capturar el movimiento de tu cara y plasmarlo en tu avatar, obviamente vas a necesitar una cámara. Y aquí voy a serte claro y directo. Si quieres una captura de movimiento facial realista y casi perfecta como la que estás viendo en mi avatar, necesitas un iPhone. ¿Y por qué un iPhone? ¿No puede hacerse con otro teléfono? Pues no, los iPhones son los únicos teléfonos que en su cámara frontal tienen integrada por hardware la tecnología TrueDepth, una malla de miles de puntos que capturan hasta el más mínimo detalle de tu cara. Además, la captura facial en inZOI a día de hoy solo puede hacerse a través de la app Live Link Face y esa app solo está disponible en iOS. ¿Pero es necesario gastarse 1000 euros en un iPhone, de verdad? No, tranquilo, haz como yo, cómprate un iPhone de segunda mano. Este que tengo yo, un iPhone XR, me lo compré hace 3 años, cuando empecé a hacer toda la historia con los avatares. Lo compré de segunda mano y me costó 180 euros, a día de hoy sigue funcionando. Te diré dónde lo compré yo, tú cómpralo donde quieras, pero a mí me fue bien allí. Entra en www.certideal.es. Si quieres cámara TrueDepth, tendrás que buscar como mínimo un iPhone X. Yo compré un XR y como ves los hay desde unos 140 euros. Bajo cada unidad te indica su estado, bueno, muy bueno, etc. El mío era estado bueno, más que suficiente.
Una vez tengas tu flamante iPhone, vuelves al editor de personajes y arriba verás unos cuantos iconos. El tercero es para la captura facial. Solo debes seguir las instrucciones, te las resumo. Previamente tienes que haber instalado la app LiveLink Face, que encontrarás en la App Store. Luego asegúrate de que el teléfono y el ordenador que utilices están conectados a la misma red. Abre LiveLink Face, elige la primera opción, LiveLink Arcade. Toca en la rueda de ajustes arriba, selecciona la opción Streaming y entra en ella. Luego en Targets, toca en Add Target e introduce la dirección IP de tu ordenador. Podrás averiguarla desde el mismo InZoe tocando en dirección IP actual. Se trata de la dirección IP interna de la red de tu casa, no la IP externa que te conecta a internet. Pon la IP en la app LiveLink Face, el puerto lo dejas por defecto. Sigues adelante en los pasos de InZoe y si todo está bien te saldrá tu iPhone, le das a siguiente y listo, la cara de tu avatar estará animada. Para hacerlo más cómodo te recomiendo que compres un soporte para el móvil que puedas poner en algún mueble, estantería o donde te vaya bien en la habitación. Yo uso este, te dejo el enlace en la descripción. Para que la captura facial sea precisa, asegúrate de tener tu cara iluminada, puedes comprar un foco adicional si es necesario. Haz pruebas y no tener el iPhone demasiado lejos de la cara. Captura de movimientos del cuerpo. InZoe también permite la captura de movimientos corporales, como las manos, como estás viendo. Para ello necesitarás una webcam adicional, que será la que vea tu cuerpo, por decirlo de algún modo. Para activarlo lo puedes hacer desde el siguiente icono que encontrarás en InZoe, y para poder hacerlo necesitarás otro software adicional. El propio InZoe te ofrece un PDF explicativo donde te explica cómo hacerlo con cada software. Para no extenderme demasiado, no veremos este tema en este vídeo. Coméntame abajo si quieres que haga un vídeo dedicado. Quitar el fondo. Y ahora vamos a la parte importante, porque a no ser que quieras hacer todos tus vídeos con los mismos fondos por defecto que te ofrece InZoe, InZoe a día de hoy no está pensado para VTubers, aunque tiene un potencial tremendo y sinceramente no tendría ningún sentido que no aprovechen y potencien esta opción en un futuro. De momento no nos queda más remedio que hacer apaños. Desde el modo de creación de personajes, si tocamos abajo a la derecha en estudio, entraremos en las opciones de VTuber, como yo las llamo. Interesante tener en cuenta que si presionamos las teclas Ctrl-Shift-U, quitaremos la interfaz para poder grabarnos mediante el software OBS. Que por cierto, en este vídeo tampoco hablaré de cómo grabarte, porque esa es otra historia larga de explicar. Coméntame si te gustaría que hiciera un vídeo sobre eso. Desde estas opciones, entre otras cosas, podremos cambiar el fondo que tiene nuestro avatar. El primero es un fondo de color, por defecto blanco, que podremos poner el color que queramos. El segundo es una habitación, y el tercero es una mezcla de cielo nuboso con el mar de fondo. Ahora pensarás, pues para hacer el chroma key, cojo el fondo de color, lo pongo verde y luego le quito el fondo con mi programa de edición favorito. Bueno, tiene sentido si no fuera porque el motor gráfico y las opciones que tenemos de momento en el modo estudio no están pensadas para hacer esto, y como ves la tonalidad del avatar también coge el color verde y los reflejos sobre todo. Puedes cambiar las fuentes de luz, intensidad y dirección, pero la cosa no mejora demasiado. ¿Y cuál es la solución que he encontrado yo? Pues poner un fondo que no refleje tanto. Por ejemplo, después de hacer varias pruebas, el azul parece que funciona mejor. Pero aquí el secreto realmente está en el software de edición que utilices. Os pongo unos ejemplos, vamos a quitar el fondo con Filmora, tengo la versión de pago. En todos los softwares el procedimiento es el mismo, debes añadir a la línea de tiempo el clip del fondo que quieres y encima el clip del avatar. Nos vamos a las opciones de eliminar fondo o clave de croma. Como veis me quita detalles azules del propio avatar, como la tonalidad de los ojos, el texto de la gorra, y por mucho que toques sus pocas opciones no consigue quedar bien. Si ponemos de fondo otro color que no sea azul va incluso peor, porque refleja en el personaje y te borra parte del rostro. Probamos ahora con CapCut, aunque tengo la versión gratis. Con la eliminación automática no queda bien. Con el chroma key queda bastante decente si se tocan las opciones un poco, aunque si te fijas bien la calidad no es la mejor.
Si es cierto que con las opciones Pro de pago, sobre todo con la opción limpiar borde, podemos eliminar en su totalidad los reflejos azules del fondo, quedando el resultado bastante bueno, aunque ahora te enseñaré el que mejor resultado me ha dado. Y ahora vamos a la joya de la corona, la opción que yo utilizo, DaVinci Resolve Studio. Es tan sencillo como poner el clip de tu avatar, el fondo que quieras abajo, en la pestaña filtros buscamos compositor 3D, arrastrarlo hasta el clip del avatar. Luego en esta opción de aquí elegimos controles OpenFX, nos vamos a los efectos del clip, compositor 3D y cogemos el icono del chupatintas con el símbolo más. Ahora lo pasamos por el fondo azul mirando que se quiten todas las sombras grises. Listo, ahora verás que por ejemplo la barba del avatar sigue teniendo reflejo azul, no pasa nada. Nos vamos a la opción reducción de rebase, la ponemos a la derecha del todo y se hizo la magia. Ya tienes tu avatar totalmente limpio del fondo azul, sin que te haya quitado ninguna tonalidad azul de tu avatar. Si es que donde hay calidad, pásate a DaVinci Resolve si no lo has hecho ya. Espero que este vídeo te haya servido, si es así suscríbete, dale like y deja un comentario. Hazme saber en los comentarios qué otros vídeos similares te gustaría que hiciera. Ahora puedes ir a ver este otro vídeo que también es muy interesante. ¡Adiós!